Bienvenidos, muchas gracias por estar acá en sintonía de su programa La Medida por TN23 y en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Hoy es 4 en vivo completamente para el análisis. Su servidor Julio Talamonti y por supuesto mi compañera Sandy Monroy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista, por supuesto, para estos análisis y llevar, por ejemplo, la información y algunas explicaciones también que tenemos en cuanto a la reactivación económica. Un tema, Julio, que tanto tú como yo hemos tenido muchas preguntas en redes sociales. Es correcto, y por eso te pido, por favor, que perfiles ese primer tema para el análisis y discusión. Por supuesto, ya que tenemos aquí algunos datos que vamos a proyectar porque se ha pensado y ya el presidente ha hablado respecto a la activación económica para hacerlo de una forma paulativa, pero también por regiones, Julio. Es correcto, Sandy, así es. Sin embargo, a pesar de esta situación, Yamatei también hizo ver la pertinencia de que esta reactivación se lleve a cabo a través de distintas fases y en todo caso por regiones, independientemente de los pros o de los contras que puedan haber sobre este tema, Sandy, y sobre todo de los riesgos. Es evidente que Guatemala tiene que pensar en regresar a una nueva normalidad para recuperar parte de lo perdido. A ver, esto es muy interesante hablarlo en este momento. ¿Puedo decirte algo antes de empezar a hacer el análisis? Claro, Julio. Dos números estadísticos. Anoche dábamos a conocer el mayor número de muertes reportadas en un día por el COVID-19 en Guatemala, 20 de hecho fallecidos. Pero hoy se está dando a conocer el mayor número de infectados detectados en una sola jornada, ¿no? Con estos 394. Y ahora estamos hablando de la reactivación económica por regiones. Hemos visto día con día en la radiografía del COVID-19 en Guatemala cómo está la situación por región y por departamento. La pregunta es, ¿y qué hacemos? Efectivamente, Julio, y la pregunta de muchos también que nos han hecho, Julio, es, bueno, ¿y entonces cuándo inician las fases para poder regresar a esa nueva normalidad? Qué buena pregunta. Y eso es lo difícil, porque en este momento estamos en esa curva que va creciendo. Hoy se registró aumento de casos, recordemos que ayer fueron más de 100 casos, hoy más de 300, entonces al final no hay como que una posibilidad de que inmediatamente se pueda aplanar la curva, que es uno de los requisitos para los cuales se puede iniciar entonces con la fase 0 y después ir escalando entonces en el resto de fases. Gracias por decir eso porque quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? Y como tú decías, muchas son las preguntas, muchos son los reportes, muchas son las inquietudes que usted tiene allá en casa y eso es muy bueno. Y es cierto, las 4 fases que están designadas en esta política de reactivación económica posterior al COVID-19, que también hemos hablado desde esta misma semana acá en A la Medida, marcan 4 fases, pero empezando por la denominada fase 0, 1, 2, 3 y 4, las cuales en promedio, como lo hemos dicho, marcan también periodos de 14 días entre cada una de sus subfases para tener un promedio también de 42 días entre una y otra. Pero lo interesante en este momento, si la pregunta es ¿en cuál de las 4 estamos? Estamos tal vez en la preparación de la fase 0, porque todavía oficialmente no se ha iniciado con la primera. Efectivamente, y con eso no los queremos desmotivar, al contrario, simplemente hay que mantener la calma, la paciencia y las medidas, por supuesto, de prevención, porque sabemos que de eso va a depender que vayamos iniciando y pasando cada una de las fases. Es importante en este momento que se logre entonces aplanar la curva. Así es. Ya nos explicaban los epidemiólogos del Ministerio de Salud que faltarían por lo menos 3 semanas, es decir, todo junio podríamos estar en esta situación, en esa lucha por aplanar la curva, y lo importante aquí es que nosotros contribuyamos también, que por ejemplo este fin de semana donde no hay restricción por un toque de queda total, eso nos represente que nosotros vamos a liberar entonces con algunos encuentros, con algunas visitas que podamos realizar, que al final perdamos todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos meses. Que no nos pase lo del 10 de mayo, ¿verdad? Claro. Porque lo vimos después en ese repunte. Sobre todo que estamos, y usted lo sabe perfectamente, si nos ha seguido durante todos estos meses de COVID-19 y noche a noche acá a través de TN23 y de Radio Cadena Sonora, estamos, como bien decía Sandy Monroy, en esa fase más álgida de la primera escalada en cuanto a la primera hora del COVID-19. Nos esperan 3 semanas que van a ser particularmente duras, probablemente, pero que dependerán
Y la única forma de aplanar esa curva que tú mencionabas, Sandy, será efectivamente con un buen comportamiento social y un cuidado. Ahora, hay unos datos que son interesantes y hay casos paradigmáticos. Yo quiero pedirte, con todo esto que se ha preparado y producción lo pondrá en pantalla, que nos ayudes ahora a dar un perfil de un ejemplo que me parece a mí paradigmático en esto de la reactivación por regiones. Hemos hablado que hay lugares de nuestro país donde todavía no se han registrado casos de COVID-19 o se han registrado pocos. Vamos a darles a conocer un caso paradigmático, y para el estudio del COVID-19 en Guatemala, el departamento de Petén, que desde que empezó la epidemia presenta el más bajo número de contagios. Vean ustedes. Y tras varios días de mantener 17 casos, el 31 de mayo se registró un caso más. El 1 de junio se registró otro caso para finalizar entonces con 19 que se han reportado en Petén. Desde ese momento entonces, desde que inició junio hasta este día, se han mantenido los 19 casos. Y si por 10 días más se mantiene esa cifra de 19 casos, se podría decir que ya no hay transmisión comunitaria en Petén. Y esto es un buen antecedente también, Julio. Perfecto. Lo cual, bajo la lógica de la reactivación, significaría que pudiera aperturarse todo tipo de actividad en este departamento, pero que a su vez conlleva una serie de riesgos también. Y esto va entonces al tema de la reactivación por sectores o por regiones, Julio. ¿Cómo explicamos esta situación? Entonces, ¿va a depender del comportamiento, como en el caso de Petén, que lo hemos dado como ejemplo? Me gusta la forma en que se ha evidenciado. Gracias por estos datos, Sandy, porque el departamento del Petén, departamento como tal, con todos sus municipios, ha demostrado ser a lo largo de toda esta crisis del COVID-19 el que menor número de casos ha reportado. De hecho, ya lo dijiste tú muy bien, 19. Pero, a ver, pongo un ejemplo. Entonces, si vamos con esta lógica, el departamento del Petén y todos sus municipios serían de los primeros candidatos en poder tener una reactivación económica por región. Es decir, de que ellos allá tengan sus supermercados, sus mercados, sus actividades laborales, económicas, estudiantiles, no lo sé, de todo tipo, pues en una normalidad. Pero ¿qué pasa? A ver, cuando llegan otro tipo de factores, tanto exógenos como endógenos, otro tipo de actividades, para ponerlo en palabras más sencillas, el turismo, y ni siquiera el turismo internacional, turismo nacional. Se han mantenido bastante aislados, se han mantenido bastante sanos por lo grande, por lo densamente poblado, por lo poco densamente poblado que es. Pero ¿y qué pasa cuando empieza a haber incursión de personas de otros departamentos? ¿Podrá esto llevar, digamos, más infecciones de COVID-19 al Petén y, por el contrario, representar esto un retroceso en esta característica que tú mencionabas? Y donde menciona entonces también el hecho de tener algún tipo de restricciones, podría ser que se siga evitando el tránsito interdepartamental, porque, por ejemplo, no serviría de nada que un departamento como Petén, siguiendo con el ejemplo, bueno, continúen con ya no reportando casos, esté controlada la situación, pero que otras personas de otros departamentos estén llegando. Al final no sabemos si estas personas están contagiadas, si son asintomáticas, y van a representar al final un riesgo. Entonces, ¿cómo sería esa reactivación por región? ¿Con algunas restricciones como estas? ¿O qué sería lo más recomendable, Julio? Al final de cuentas tendrá que ser así, con ciertas restricciones, con ciertos controles, empezando por casos como el departamento del Petén, ya para ir finalizando este tema. Y definitivamente, para todos los que vivimos en este distrito metropolitano, somos los candidatos número 1 a ser los últimos en reactivar muchas de las situaciones, porque recuerden que el departamento de Guatemala, Zacatepeques en este caso y Chimaltenango son los que reportan como región número 1 el mayor número de infectados. Por el momento dejamos el tema allí para que usted piense, analice y saque sus conclusiones. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar le daremos a conocer los casos registrados hoy. Así es, no somos médicos, pero le damos la radiografía del COVID-19 en Guatemala. Eso sí, cuando regresemos. Por favor, no cambie. Somos a la medida.
Bienvenidos, muchas gracias por estar acá en sintonía de su programa La Medida por TN23 y en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Hoy es 4 en vivo completamente para el análisis. Su servidor Julio Talamonti y por supuesto mi compañera Sandy Monroy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista, por supuesto, para estos análisis y llevar, por ejemplo, la información y algunas explicaciones también que tenemos en cuanto a la reactivación económica. Un tema, Julio, que tanto tú como yo hemos tenido muchas preguntas en redes sociales. Es correcto, y por eso te pido, por favor, que perfiles ese primer tema para el análisis y discusión. Por supuesto, ya que tenemos aquí algunos datos que vamos a proyectar porque se ha pensado y ya el presidente ha hablado respecto a la activación económica para hacerlo de una forma paulativa, pero también por regiones, Julio. Es correcto, Sandy, así es. Sin embargo, a pesar de esta situación, Yamatei también hizo ver la pertinencia de que esta reactivación se lleve a cabo a través de distintas fases y en todo caso por regiones, independientemente de los pros o de los contras que puedan haber sobre este tema, Sandy, y sobre todo de los riesgos. Es evidente que Guatemala tiene que pensar en regresar a una nueva normalidad para recuperar parte de lo perdido. A ver, esto es muy interesante hablarlo en este momento. ¿Puedo decirte algo antes de empezar a hacer el análisis? Claro, Julio. Dos números estadísticos. Anoche dábamos a conocer el mayor número de muertes reportadas en un día por el COVID-19 en Guatemala, 20 de hecho fallecidos. Pero hoy se está dando a conocer el mayor número de infectados detectados en una sola jornada, ¿no? Con estos 394. Y ahora estamos hablando de la reactivación económica por regiones. Hemos visto día con día en la radiografía del COVID-19 en Guatemala cómo está la situación por región y por departamento. La pregunta es, ¿y qué hacemos? Efectivamente, Julio, y la pregunta de muchos también que nos han hecho, Julio, es, bueno, ¿y entonces cuándo inician las fases para poder regresar a esa nueva normalidad? Qué buena pregunta. Y eso es lo difícil, porque en este momento estamos en esa curva que va creciendo. Hoy se registró aumento de casos, recordemos que ayer fueron más de 100 casos, hoy más de 300, entonces al final no hay como que una posibilidad de que inmediatamente se pueda aplanar la curva, que es uno de los requisitos para los cuales se puede iniciar entonces con la fase 0 y después ir escalando entonces en el resto de fases. Gracias por decir eso porque quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? Y como tú decías, muchas son las preguntas, muchos son los reportes, muchas son las inquietudes que usted tiene allá en casa y eso es muy bueno. Y es cierto, las 4 fases que están designadas en esta política de reactivación económica posterior al COVID-19, que también hemos hablado desde esta misma semana acá en A la Medida, marcan 4 fases, pero empezando por la denominada fase 0, 1, 2, 3 y 4, las cuales en promedio, como lo hemos dicho, marcan también periodos de 14 días entre cada una de sus subfases para tener un promedio también de 42 días entre una y otra. Pero lo interesante en este momento, si la pregunta es ¿en cuál de las 4 estamos? Estamos tal vez en la preparación de la fase 0, porque todavía oficialmente no se ha iniciado con la primera. Efectivamente, y con eso no los queremos desmotivar, al contrario, simplemente hay que mantener la calma, la paciencia y las medidas, por supuesto, de prevención, porque sabemos que de eso va a depender que vayamos iniciando y pasando cada una de las fases. Es importante en este momento que se logre entonces aplanar la curva. Así es. Ya nos explicaban los epidemiólogos del Ministerio de Salud que faltarían por lo menos 3 semanas, es decir, todo junio podríamos estar en esta situación, en esa lucha por aplanar la curva, y lo importante aquí es que nosotros contribuyamos también, que por ejemplo este fin de semana donde no hay restricción por un toque de queda total, eso nos represente que nosotros vamos a liberar entonces con algunos encuentros, con algunas visitas que podamos realizar, que al final perdamos todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos meses. Que no nos pase lo del 10 de mayo, ¿verdad? Claro. Porque lo vimos después en ese repunte. Sobre todo que estamos, y usted lo sabe perfectamente, si nos ha seguido durante todos estos meses de COVID-19 y noche a noche acá a través de TN23 y de Radio Cadena Sonora, estamos, como bien decía Sandy Monroy, en esa fase más álgida de la primera escalada en cuanto a la primera hora del COVID-19. Nos esperan 3 semanas que van a ser particularmente duras, probablemente, pero que dependerán
Y la única forma de aplanar esa curva que tú mencionabas, Sandy, será efectivamente con un buen comportamiento social y un cuidado. Ahora, hay unos datos que son interesantes y hay casos paradigmáticos. Yo quiero pedirte, con todo esto que se ha preparado y producción lo pondrá en pantalla, que nos ayudes ahora a dar un perfil de un ejemplo que me parece a mí paradigmático en esto de la reactivación por regiones. Hemos hablado que hay lugares de nuestro país donde todavía no se han registrado casos de COVID-19 o se han registrado pocos. Vamos a darles a conocer un caso paradigmático, y para el estudio del COVID-19 en Guatemala, el departamento de Petén, que desde que empezó la epidemia presenta el más bajo número de contagios. Vean ustedes. Y tras varios días de mantener 17 casos, el 31 de mayo se registró un caso más. El 1 de junio se registró otro caso para finalizar entonces con 19 que se han reportado en Petén. Desde ese momento entonces, desde que inició junio hasta este día, se han mantenido los 19 casos. Y si por 10 días más se mantiene esa cifra de 19 casos, se podría decir que ya no hay transmisión comunitaria en Petén. Y esto es un buen antecedente también, Julio. Perfecto. Lo cual, bajo la lógica de la reactivación, significaría que pudiera aperturarse todo tipo de actividad en este departamento, pero que a su vez conlleva una serie de riesgos también. Y esto va entonces al tema de la reactivación por sectores o por regiones, Julio. ¿Cómo explicamos esta situación entonces? ¿Va a depender del comportamiento, como en el caso de Petén, que lo hemos dado como ejemplo? Me gusta la forma en que se ha evidenciado. Gracias por estos datos, Sandy, porque el departamento del Petén, departamento como tal, con todos sus municipios, ha demostrado ser a lo largo de toda esta crisis del COVID-19 el que menor número de casos ha reportado. De hecho, ya lo dijiste tú muy bien, 19. Pero, a ver, pongo un ejemplo. Entonces, si vamos con esta lógica, el departamento del Petén y todos sus municipios serían de los primeros candidatos en poder tener una reactivación económica por región. Es decir, de que ellos allá tengan sus supermercados, sus mercados, sus actividades laborales, económicas, estudiantiles, no lo sé, de todo tipo, pues en una normalidad. Pero ¿qué pasa? A ver, cuando llegan otro tipo de factores, tanto exógenos como endógenos, otro tipo de actividades, para ponerlo en palabras más sencillas, el turismo, y ni siquiera el turismo internacional, turismo nacional. Se han mantenido bastante aislados, se han mantenido bastante sanos por lo grande, por lo densamente poblado, por lo poco densamente poblado que es, pero ¿y qué pasa cuando empieza a haber incursión de personas de otros departamentos? ¿Podrá esto llevar, digamos, más infecciones de COVID-19 al Petén y, por el contrario, representar esto un retroceso en esta característica que tú mencionabas? Y donde menciona entonces también el hecho de tener algún tipo de restricciones, podría ser que se siga evitando el tránsito interdepartamental, porque, por ejemplo, no serviría de nada que un departamento como Petén, siguiendo con el ejemplo, bueno, continúen con ya no reportando casos, esté controlada la situación, pero que otras personas de otros departamentos estén llegando. Al final no sabemos si estas personas están contagiadas, si son asintomáticas, y van a representar al final un riesgo. Entonces, ¿cómo sería esa reactivación por región? ¿Con algunas restricciones como estas? ¿O qué sería lo más recomendable, Yuri? Al final de cuentas tendrá que ser así, con ciertas restricciones, con ciertos controles, empezando por casos como el departamento del Petén, ya para ir finalizando este tema. Y definitivamente, para todos los que vivimos en este distrito metropolitano, somos los candidatos número 1 a ser los últimos en reactivar muchas de las situaciones, porque recuerde que el departamento de Guatemala, Zacatepeques, en este caso, y Chimaltenango, son los que reportan como región número 1 el mayor número de infectados. Por el momento dejamos el tema allí para que usted piense, analice y saque sus conclusiones. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar le daremos a conocer los casos registrados hoy. Así es, no somos médicos, pero le damos la radiografía del COVID-19 en Guatemala. Eso sí, cuando regresemos. Por favor, no cambie. Somos a la medida. Vamos a conocer entonces los casos registrados hoy de COVID-19. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social confirmó que se han incrementado los casos positivos. Cerramos con los siguientes datos. 394 casos positivos, de estos 256 son masculinos y 138 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 15 personas.
Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 13 de sexo masculino de las edades de 66, 51, 71, 28, 61, 54, 70, 36, 39, 48, 63, 54 y 77 años. Así como 2 de sexo femenino de 60 y 62 años. Realizamos un total de 1.573 pruebas y contamos con 50 pacientes recuperados. Los egresos de los hospitales continúan. Nuestro reconocimiento a todos los pacientes por su valentía y todo nuestro agradecimiento al personal de salud, médico, de enfermería, administrativo, por su entrega, compromiso y vocación en su recuperación. Todo esto no sería posible sin ustedes. Los pacientes egresados hoy ya se encuentran con sus familias. Tenemos 5.015 casos activos en el país, 979 pacientes recuperados para un total de 6.154. Recuerden, por favor, continuar con todas las medidas preventivas, como el uso de mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento social. Tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. Asimismo, les agradecemos por atender y cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República. Y bueno, hoy también las autoridades dieron a conocer el avance y el tema de disponibilidad de camas para atender a los casos de COVID-19. Del Hospital Roosevelt tenemos 0 camas disponibles, 120 pacientes en total, 70 moderados, 20 graves, 4 defunciones. Y en el Hospital San Juan de Dios tenemos 90 pacientes en total, COVID, 70 moderados, 20 graves. Y fíjense que aquí hay algo también que es muy importante. Tenemos camas disponibles, 0 en los 2 casos, mas sin embargo, nosotros pretendemos que tanto el Hospital Roosevelt como el San Juan de Dios no sean hospitales para cubrir casos COVID, mas sin embargo, están manejando 120 un hospital y 90 el otro hospital. Eso nos está saturando a estos hospitales en ese sentido y por eso tenemos que hacer ya movilización de estos espacios. Un tema muy importante aquí también es que hoy hicimos una visita con el señor ministro al Centro Médico Militar para tratar de coordinar acciones con la posibilidad de que ellos nos den el apoyo de tal manera que tanto el San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt puedan en un momento dado transportar pacientes de ellos que necesitan ventilación de pacientes no COVID al hospital, al Centro Médico Militar. Este es un detalle que estamos concretando. Ellos van a recibir un apoyo nuestro mañana con 5 ventiladores y posiblemente vamos a dotarlos de más ventiladores ya que no tienen más que uno funcionando. Tenemos un total de camas disponibles de 414, total de pacientes de 548, leves asintomáticos 209, moderados 222, severos 117, recuperados en estos días 28. Si vamos a iniciar con el análisis, yo sé que usted eso espera, pero a ver, hay 2 cifras, Sandy, que no podemos pasar por alto ayer y hoy. Ayer el mayor número de fallecidos aquí en Guatemala por COVID-19, 20. Pero hoy, junto con, ¿cuál era la otra fecha? 17 de mayo. Muchas gracias, Sandy. 17 de mayo. En estas 2 fechas han habido 394 contagios detectados de COVID-19. Una cifra altísima, de hecho, la más alta. Ahora sí, si me permites, vamos con datos para perfilar este tema. Escúchelos usted en la radio, véalos por favor en su pantalla aquí por TN23. Se informó entonces de estos increíbles 394 casos de COVID-19. Solo hago
una advertencia. Es que ayer fueron 191, o sea, pasamos casi al doble de casos, ¿verdad? Un aumento muy fuerte. Se alcanzó un total de 6.154 casos, de ellos, Sandy, 5.015 se encuentran activos. Ayer murieron 20, hoy no es que hayan muerto tan pocos, fueron 15. Y 15 es una cifra altísima. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad que sí? Esto ya nos lleva a reportar en Guatemala, Sandy, 158 muertes por COVID-19. También hay que contar que 979 personas se han recuperado. Y con esos primeros datos podemos empezar esta discusión. Hablábamos en el primer tema de la reactivación económica. Hablamos en este segundo tema de que esto es un carrusel, Sandy. Totalmente. Pasamos de 191 a 179 a 394. Imagínate. Entonces, la sorpresa es, ¿mañana qué? ¿Se mantiene? ¿Sube? ¿Baja? ¿Cómo será el fin de semana? El comportamiento social de verdad es muy importante. Y esto responde a la pregunta de varios, ¿cuándo vamos a iniciar con la fase 0? De momento, no Cuando lo creo. nos portemos bien, ¿verdad? Claro. A ver, Sandy, fíjate, aunque nos lo dice el ministro de Salud, Hugo Monroy, todas las noches, nos lo dice Yamatei cada vez que habla del presidente, es decir, por lo menos cuestiones mínimas que no se nos tienen que olvidar. La mascarilla, siempre que estemos fuera de casa, tiene que estar presente ya como parte de nuestro atuendo. El tema del distanciamiento social tiene que ser una realidad indiscutible en nuestro nuevo comportamiento después del COVID-19 y por supuesto el lavado o desinfección constante de manos. Pero con una de esas que empecemos a omitir y con otras cosas que empecemos a no respetar, como lo que tú mencionabas, por ejemplo, este fin de semana que el toque de queda empieza a las 6 de la tarde, ¿quién nos garantiza que las personas no se estarán reuniendo como en esas tipo de reuniones familiares, de fiestas, convivios de amigos, qué sé yo, por el peligro que esto representa, no porque esté mal la reunión? Efectivamente, sabemos que las medidas se deben mantener y que obviamente si nosotros no cumplimos, porque en este momento ya no es que el gobierno nos esté obligando, sino que ya es parte de la conciencia nuestra. Es decir, bueno, no está prohibido, pero yo no lo voy a hacer por prevención. De hecho, he visto varios mensajes de personas que dicen, bueno, aunque no restrinjan entonces el tema del fin de semana, yo no voy a salir de mi casa. Exacto. Muchos incluso se están preparando para permanecer en casa el sábado, el domingo. Es algo que es parte de la responsabilidad personal, Julio, que nosotros tenemos que tomar la decisión también, porque si queremos pronto iniciar con la desescalada, bueno, también tenemos que hacer de nuestra parte. A mí me pueden decir, obviamente, ¿verdad? En lo personal, Sandy, este fin de semana usted puede salir con mucha mayor libertad. La situación es lo que tú decías, la responsabilidad de cada quien, primero de cuidarse, la responsabilidad también de cada quien de cuidar a su familia, de cuidar a sus seres queridos, porque de lo contrario, si no empezamos a tomar este tipo de actitud ya bastante madura y responsable de cada y uno de los guatemaltecos, de todos y todas, al final de cuentas estas fases van a ir aumentando en tiempo. Esos 14 días no serán 14 días en interfases, esos 42 días de fase a fase se extenderán a no sé cuántos más, y lo importante es que ya empecemos, porque también la otra parte del COVID-19 es la necesidad ya urgente, inminente de reactivar una economía tan duramente golpeada en estos momentos como la guatemalteca. Definitivamente, pero para eso tenemos que estar conscientes y estar preparados también para poder iniciar entonces con esta reactivación, Julio, porque imagínate, si se va haciendo parcialmente, pero las personas entonces ya no utilizan la mascarilla, ya no les importa el distanciamiento social, las medidas que se puedan implementar también de lavado de manos constante, la desinfección de áreas, entonces vamos a tener repunte, vamos a continuar otra vez con restricciones, entonces no va a servir de nada. Creo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo y se tiene que convertir dentro de nuestro hábito estas reglas básicas, Julio, la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos o la desinfección también. Entonces esto nos podría ayudar a nosotros a poder continuar con estas fases, a bajar también los números de casos, porque con cifras como la de hoy, donde se presenta el mayor número de casos, es decepcionante. Sandy, es decepcionante, es una montaña rusa de emociones. Ayer decimos, vaya, qué bueno, bajó a menos de 200, que todavía los 179 son bastantes, pero hoy pasamos a 394, entonces esto es preocupante. Pero, Sandy,
televidentes y radioescuchas, llegó el momento que usted esperaba. Si le decimos que radiografía, lo es, y usted sabe por región y por cada uno de los departamentos cómo está la situación del COVID-19 en Guatemala. Véalo en este momento o escúchelo porque se lo vamos a presentar aquí en A la Medida. La región central, Sandy, la número 1. Bueno, agárrese usted pues porque esto es duro de escuchar. El departamento nuestro, el de Guatemala, registra 4.186 casos. El 68% del total de casos totales del COVID-19. Es decir, aquí en la ciudad capital y en todos sus municipios, evidentemente no hemos respetado tanto esta situación. Chimaltenango ya 200 casos, que son muchísimos, y Zacatepeques 145. La región número 2, si ustedes de Quetzaltenango son 140 casos, Totonicapán 40, Huehuetenango 65 y San Marcos 338 casos. En la región número 3, mientras tanto, Sandy Izabal reporta 45 positivos de COVID-19, Zacapa también con 45, Chiquimula 24, Jalapa 23, de los departamentos que menos tiene, en este caso Jalapa y Chiquimula, y El Progreso 138. Pasamos a la región número 4, Jutiapa 74, Santa Rosa 115, Escuintla 146, Uchitepeque 69 y Retaluleu 38. Y llegamos a la región número 5, donde encontramos Alta Verapaz con 36 casos, El Quiché con 46, Sololá con 103, el caso que ya todos conocemos de Petén con 19 y Baja Verapaz con 112. Estamos como estamos, esta es la situación del COVID-19 al día de hoy en Guatemala. No podemos decir todavía que estamos bien. Definitivamente no, Julio. Estas gráficas nos muestran cómo ha ido avanzando, cómo hay ciertos municipios que siguen con tendencia a incrementar. Bueno, hablamos de Guatemala, donde obviamente se ha registrado varios casos. Ya apuntabas tú también el tema de Chimaltenango, que ha registrado muy alto. Hace pues poco hablábamos de Petén, que ha ido controlando la situación. Entonces, ahí vamos viendo cómo se ha ido esta curva también de crecimiento a nivel departamental. Pero Julio, mira, San Marcos es importante también. 338. Entonces, Sandy, perdona esta situación de interrupción casi a lo que decías. San Marcos me marca a mí una situación muy importante por ser un departamento fronterizo. Hay que analizar realmente si lo que dicen algunos de las autoridades locales, como gobernadores y como alcaldes municipales, tiene cierta razón para tratar en todo caso de controlar el COVID-19, inclusive no producido en Guatemala. De San Marcos se dice mucho por lo fronterizo que es, que el trasiego de personas y el trasiego de productos llamado contrabando es el que ha fortalecido la presencia de esta enfermedad en esa región del país. Definitivamente. Entonces es necesario mantener las medidas. Yo sé que los vamos a cansar, pero las veces que sea necesario hay que recordárselos a todas las personas. También agradecimiento especial, y qué bueno que hay muchas personas que sí están comprometidas, Julio, con las medidas de prevención también. Eso es muy bueno, porque no vamos a generalizar los casos de quienes pues todavía andan un poco débiles en cuanto a las medidas de prevención, porque sabemos que hay un buen número de guatemaltecos que está haciendo el esfuerzo, que sabemos que a veces es difícil, pero sabemos también que la salud en este momento es una prioridad. Eso es correcto. Entonces, para finalizar, ya lo dijo mi compañera Sandy Monroy, puede ser que lo aburramos, pero escúcheme usted bien, a usted se lo decimos porque usted es importante. A usted lo queremos, usted es parte de nuestro país, es parte del día a día, es parte de su familia, es parte de la productividad. Cuídese protegiéndose usted primero y proteja también a su familia. El COVID-19 está presente, no se ha ido y no es que se vaya a ir rápidamente, pero lo podemos empezar a vencer, lo podemos empezar a derrotar o por lo menos podemos empezar a erradicarlo y a que aplanemos esa curva de contagios si usted, que es tan importante, nos ayuda. Cuídese, por favor. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al volver vamos a hablar acerca de algunos trajes especiales que se utilizarán en el sistema penitenciario como protocolos para la atención de reos con COVID-19. Me parece interesante, Sandy, así que si usted quiere saber más de este tema, no cambie porque volvemos enseguida. Solo recuerde algo, somos A la Medida. Vamos a conocer entonces los casos registrados hoy de COVID-19. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social confirmó que se han incrementado los casos positivos. Cerramos con los siguientes datos. 394 casos positivos, de estos 256 son masculinos y 138 femeninos.
Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 15 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 13 de sexo masculino de las edades de 66, 51, 71, 28, 61, 54, 70, 36, 39, 48, 63, 54 y 77 años. Así como 2 de sexo femenino de 60 y 62 años. Realizamos un total de 1.573 pruebas y contamos con 50 pacientes recuperados. Los egresos de los hospitales continúan. Nuestro reconocimiento a todos los pacientes por su valentía y todo nuestro agradecimiento al personal de salud, médico, de enfermería, administrativo, por su entrega, compromiso y vocación en su recuperación. Todo esto no sería posible sin ustedes. Los pacientes egresados hoy ya se encuentran con sus familias. Tenemos 5.015 casos activos en el país, 979 pacientes recuperados para un total de 6.154. Recuerden, por favor, continuar con todas las medidas preventivas, como el uso de mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento social. Tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. Asimismo, les agradecemos por atender y cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República. Y bueno, hoy también las autoridades dieron a conocer el avance y el tema de disponibilidad de camas para atender a los casos de COVID-19. Del Hospital Roosevelt tenemos 0 camas disponibles, 120 pacientes en total, 70 moderados, 20 graves, 4 defunciones. Y en el Hospital San Juan de Dios tenemos 90 pacientes en total, COVID, 70 moderados, 20 graves. Y fíjense que aquí hay algo también que es muy importante. Tenemos camas disponibles, 0 en los 2 casos, mas sin embargo, nosotros pretendemos que tanto el Hospital Roosevelt como el San Juan de Dios no sean hospitales para cubrir casos COVID, mas sin embargo, están manejando 120 un hospital y 90 el otro hospital. Eso nos está saturando a estos hospitales en ese sentido y por eso tenemos que hacer ya movilización de estos espacios. Un tema muy importante aquí también es que hoy hicimos una visita con el señor ministro al Centro Médico Militar para tratar de coordinar acciones con la posibilidad de que ellos nos den el apoyo de tal manera que tanto el San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt puedan en un momento dado transportar pacientes de ellos que necesitan ventilación de pacientes no COVID al hospital, al Centro Médico Militar. Este es un detalle que estamos concretando. Ellos van a recibir un apoyo nuestro mañana con 5 ventiladores y posiblemente vamos a dotarlos de más ventiladores ya que no tienen más que uno funcionando. Tenemos un total de camas disponibles de 414, total de pacientes de 548, leves asintomáticos 209, moderados 222, severos 117, recuperados en estos días 28. Si vamos a iniciar con el análisis, yo sé que usted eso espera, pero a ver, hay 2 cifras, Sandy, que no podemos pasar por alto ayer y hoy. Ayer el mayor número de fallecidos aquí en Guatemala por COVID-19, 20. Pero hoy, junto con, ¿cuál era la otra fecha? 17 de mayo. Muchas gracias, Andy. 17 de mayo. En estas 2 fechas han habido 394 contagios detectados de COVID-19. Una cifra altísima, de hecho, la más alta. Ahora sí, si me permites, vamos con datos para perfilar este tema. Escúchelos usted en la radio, véalos por favor en su pantalla aquí por TN23. Se informó entonces de estos increíbles 394
194 casos de COVID-19. Solo hago una advertencia, es que ayer fueron 191, o sea, pasamos casi al doble de casos, ¿verdad? Un aumento muy fuerte. Se alcanzó un total de 6.154 casos, de ellos, Andy, 5.015 se encuentran activos. Ayer murieron 20, hoy no es que hayan muerto tan pocos, fueron 15. Y 15 es una cifra altísima. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad que sí? Esto ya nos lleva a reportar en Guatemala, Sandy, 158 muertes por COVID-19. También hay que contar que 979 personas se han recuperado. Y con esos primeros datos podemos empezar esta discusión. Hablábamos en el primer tema de la reactivación económica. Hablamos en este segundo tema de que esto es un carrusel, Sandy. Pasamos de 191 a 179 a 394. Imagínate. Entonces, la sorpresa es, ¿mañana qué? ¿Se mantiene? ¿Sube? ¿Baja? ¿Cómo será el fin de semana? El comportamiento social de verdad es muy importante. Y esto responde a la pregunta de varios, ¿cuándo vamos a iniciar con la fase 0? De momento no Cuando lo creo. nos portemos bien, ¿verdad? Claro. A ver, Sandy, fíjate, aunque nos lo dice el ministro de Salud, Hugo Monroy, todas las noches, nos lo dice Yamatei cada vez que habla del presidente, es decir, por lo menos cuestiones mínimas que no se nos tienen que olvidar. La mascarilla, siempre que estemos fuera de casa, tiene que estar presente ya como parte de nuestro atuendo. El tema del distanciamiento social tiene que ser una realidad indiscutible en nuestro nuevo comportamiento después del COVID-19 y por supuesto el lavado o desinfección constante de manos. Pero con una de esas que empecemos a omitir y con otras cosas que empecemos a no respetar, como lo que tú mencionabas, por ejemplo, este fin de semana que el toque de queda empieza a las 6 de la tarde, ¿quién nos garantiza que las personas no se estarán reuniendo como en esas tipos de reuniones familiares, de fiestas, convivios de amigos, qué sé yo, por el peligro que esto representa, no porque esté mal la reunión? Efectivamente, sabemos que las medidas se deben mantener y que obviamente si nosotros no cumplimos, porque en este momento ya no es que el gobierno nos esté obligando, sino que ya es parte de la conciencia nuestra. Es decir, bueno, no está prohibido, pero yo no lo voy a hacer por prevención. De hecho, he visto varios mensajes de personas que dicen, bueno, aunque no restrinjan entonces el tema del fin de semana, yo no voy a salir de mi casa. Exacto. Muchos incluso se están preparando para permanecer en casa el sábado, el domingo. Es algo que es parte de la responsabilidad personal, Julio, que nosotros tenemos que tomar la decisión también, porque si queremos pronto iniciar con la desescalada, bueno, también tenemos que hacer de nuestra parte. A mí me pueden decir, obviamente, ¿verdad? En lo personal, Sandy, este fin de semana usted puede salir con mucha mayor libertad. La situación es lo que tú decías, la responsabilidad de cada quien, primero de cuidarse, la responsabilidad también de cada quien de cuidar a su familia, de cuidar a sus seres queridos, porque de lo contrario, si no empezamos a tomar este tipo de actitud ya bastante madura y responsable de cada y uno de los guatemaltecos, de todos y todas, al final de cuentas estas fases van a ir aumentando en tiempo. Esos 14 días no serán 14 días en interfaces, esos 42 días de fase a fase se extenderán a no sé cuántos más, y lo importante es que ya empecemos, porque también la otra parte del COVID-19 es la necesidad ya urgente, inminente de reactivar una economía tan duramente golpeada en estos momentos como la guatemalteca. Definitivamente, pero para eso tenemos que estar conscientes y estar preparados también para poder iniciar entonces con esta reactivación, Julio, porque imagínate, si se va haciendo parcialmente, pero las personas entonces ya no utilizan la mascarilla, ya no les importa el distanciamiento social, las medidas que se puedan implementar también de lavado de manos constante, la desinfección de áreas, entonces vamos a tener repunte, vamos a continuar otra vez con restricciones, entonces no va a servir de nada. Creo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo y se tiene que convertir dentro de nuestro hábito estas reglas básicas, Julio, la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos o la desinfección también. Entonces esto nos podría ayudar a nosotros a poder continuar con estas fases, a bajar también los números de casos, porque con cifras como la de hoy, donde se presenta el mayor número de casos, es decepcionante. Sandy, es decepcionante, es una montaña rusa de emociones. Ayer decimos, vaya, qué bueno, bajó a menos de 200, que todavía los 179 son bastantes, pero hoy pasamos a 394, entonces esto es preocupante. Pero, Sandy,
televidentes y radioescuchas, llegó el momento que usted esperaba. Si le decimos que radiografía, lo es, y usted sabe por región y por cada uno de los departamentos cómo está la situación del COVID-19 en Guatemala. Véalo en este momento o escúchelo porque se lo vamos a presentar aquí en A la Medida. La región central, Sandila número 1, bueno, agárrese usted pues porque esto es duro de escuchar. El departamento nuestro, el de Guatemala, registra 4.186 casos. El 68% del total de casos totales del COVID-19. Es decir, aquí en la ciudad capital y en todos sus municipios, evidentemente no hemos respetado tanto esta situación. Chimaltenango ya 200 casos, que son muchísimos, y Zacatepeques 145. La región número 2, si ustedes de Quetzaltenango son 140 casos, Totonicapán 40, Huehuetenango 65 y San Marcos 338 casos. En la región número 3, mientras tanto, Sandy Izabal reporta 45 positivos de COVID-19, Zacapa también con 45, Chiquimula 24, Jalapa 23, de los departamentos que menos tiene, en este caso Jalapa y Chiquimula, y El Progreso 138. Pasamos a la región número 4, Jutiapa 74, Santa Rosa 115, Escuintla 146, Uchitepeque 69 y Retaluleu 38. Y llegamos a la región número 5, donde encontramos Alta Verapaz con 36 casos, El Quiché con 46, Sololá con 103, el caso que ya todos conocemos de Petén con 19 y Baja Verapaz con 112. Estamos como estamos, esta es la situación del COVID-19 al día de hoy en Guatemala. No podemos decir todavía que estamos bien. Definitivamente no, Julio. Estas gráficas nos muestran cómo ha ido avanzando, cómo hay ciertos municipios que siguen con tendencia a incrementar. Bueno, hablamos de Guatemala, donde obviamente se ha registrado varios casos. Ya apuntabas tú también el tema de Chimaltenango, que ha registrado muy alto. Hace pues poco hablábamos de Petén, que ha ido controlando la situación. Entonces, ahí vamos viendo cómo se ha ido esta curva también de crecimiento a nivel departamental. Pero Julio, mira, San Marcos es importante también. 338. Entonces, Andy, perdona esta situación de interrupción casi a lo que decías. San Marcos me marca a mí una situación muy importante por ser un departamento fronterizo. Hay que analizar realmente si lo que dicen algunos de las autoridades locales, como gobernadores y como alcaldes municipales, tiene cierta razón para tratar en todo caso de controlar el COVID-19, inclusive no producido en Guatemala. De San Marcos se dice mucho por lo fronterizo que es, que el trasiego de personas y el trasiego de productos llamado contrabando es el que ha fortalecido la presencia de esta enfermedad en esa región del país. Definitivamente. Entonces es necesario mantener las medidas. Yo sé que los vamos a cansar, pero las veces que sea necesario hay que recordárselos a todas las personas. También agradecimiento especial, y qué bueno que hay muchas personas que sí están comprometidas, Julio, con las medidas de prevención también. Eso es muy bueno porque no vamos a generalizar los casos de quienes pues todavía andan un poco débiles en cuanto a las medidas de prevención, porque sabemos que hay un buen número de guatemaltecos que está haciendo el esfuerzo, que sabemos que a veces es difícil, pero sabemos también que la salud en este momento es una prioridad. Eso es correcto. Entonces, para finalizar, ya lo dijo mi compañera Sandy Monroy, puede ser que lo aburramos, pero escúcheme usted bien, a usted se lo decimos porque usted es importante. A usted lo queremos, usted es parte de nuestro país, es parte del día a día, es parte de su familia, es parte de la productividad. Cuídese protegiéndose usted primero y proteja también a su familia. El COVID-19 está presente, no se ha ido y no es que se vaya a ir rápidamente, pero lo podemos empezar a vencer, lo podemos empezar a derrotar o por lo menos podemos empezar a erradicarlo y a que aplanemos esa curva de contagios si usted, que es tan importante, nos ayuda. Cuídese, por favor. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al volver vamos a hablar acerca de algunos trajes especiales que se utilizarán en el sistema penitenciario como protocolos para la atención de reos con COVID-19. Me parece interesante, Sandy, así que si usted quiere saber más de este tema, no cambie porque volvemos enseguida. Solo recuerde algo, somos A la Medida. Muchas gracias por continuar en sintonía. Y hoy el director del sistema penitenciario giró instrucciones a todos los centros carcelarios que al momento que un reo sea trasladado a un hospital por sospechas de COVID-19, es necesario que tanto el reo como sus custodios se puedan utilizar también un traje especial para evitar el contagio del COVID-19.
El director del sistema penitenciario, Luis Escobar, ha dado instrucciones a los 21 centros carcelarios para que al momento de llevar a un privado de libertad, sea hombre o mujer, hacia un hospital público por cuestiones de una cita médica, por quebranto de salud o porque realmente se debe hacer el traslado por razones de emergencia, siempre con el tema de salud de estas personas, tienen que hacerlo tanto el privado de libertad como el agente custodio con los trajes de seguridad desechables que tiene la institución para poderlos proteger de lo que sería un contagio del coronavirus COVID-19. Como se puede observar en las imágenes, al momento que el reo es retirado del centro carcelario, tiene que ir ya con el traje colocado, también obviamente con la mascarilla, y de la misma forma los agentes del sistema carcelario para poderlos llevar a la cita médica de los hospitales públicos, que hagan el chequeo o la revisión médica y poderlos regresar al centro carcelario, pero con el objetivo principal de evitar el contagio del coronavirus COVID-19. Importante agregar que a la fecha el sistema penitenciario registra en las 21 cárceles 26.142 personas recluidas. De estas, 13.686 están cumpliendo una condena y 12.474 están de forma preventiva. Obviamente la ley garantiza para estas 26.000 personas el derecho a la salud, por lo cual al momento de ser trasladados hacia cualquiera de los hospitales públicos tienen que hacerlos con estos trajes de seguridad especiales para poderlos cuidar y evitar lo que sería un contagio de COVID-19. Definitivamente extrañas imágenes, no ver a los guardias del sistema penitenciario protegidos, que qué bueno, pero ahí con las pistolas por encima de estos trajes especiales. A ver, hablemos del sistema penitenciario y este tema, no siendo las cárceles tan vulnerables. Y perfilemos el tema con algunos datos que son importantes. ¿Sabe por qué? Más de 26.000 personas privadas de libertad, Sandy, albergan las 21 cárceles del país al día de hoy, haciendo del sistema penitenciario uno de los potenciales focos de contagio de COVID-19 más peligrosos y más latentes en Guatemala. A la fecha han sido 2 los casos positivos de COVID-19, pero ya luego en el análisis quiero que repitas algunas de las cosas que hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Sobre el misterio de estos contagios. Y estos se han detectado en 2 cárceles, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y el otro en el preventivo también de hombres, solo que de Quetzaltenango. El peligro se incrementa cada vez que los privados de libertad, junto con sus custodios, son requeridos en alguno de los tribunales o salas de audiencias para una diligencia judicial, cuando reciben encomiendas o algún tipo de visita. El hacinamiento de más del 350% en cada cárcel del país, en el cual conviven día con día los privados de libertad, incrementa no solo el peligro de contagio, sino que el mismo sea de una forma masiva y descontrolada. Entonces, 2 contagios han habido ya en el sistema penitenciario. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se contagiaron, Julio? ¿De dónde salieron? Es que es la misma pregunta. En el primer caso, porque no hay una explicación hasta el momento que digan, bueno, en ese momento, recordemos, no hay visitas. Supuestamente. Estas se suspendieron. Entonces, la única forma en la que, hablando de algunas hipótesis que se podría dar, es a lo mejor por los custodios, podría ser, pero no se han dado casos dentro de ellos. Entonces, ¿cómo es que llega el coronavirus a la cárcel? Porque sabemos Pregunta sin respuesta, ¿eh? Exactamente, sabemos que no es que el virus, bueno, el viento se lo llevó, se quedó en el centro carcelario, llegó y científicamente no se ha demostrado esa teoría. No, y tengo yo otra, vaya, a ver. Llegó de una manera misteriosa el COVID-19 para infectar a un privado de libertad en preventivo de hombres de zona 18 y otro allá en Quetzaltenango. Y los demás privados de libertad, custodios, guardias, personal administrativos con los que convivió, ¿no se contagiaron? O sea, ¿cómo? ¿Estaban en una cápsula o qué es lo que pasó? ¿Y cuál es la medida que toman también? Es decir, ¿cuántas personas pueden estar en cuarentena o están en cuarentena? Porque obviamente sabemos que no es que esta persona, bueno, tiene su espacio aislado para estar, no es que en los centros carcelarios estén respetando el distanciamiento social, porque sabemos que no hay opción, hay un hacinamiento grande. Preventivo de hombres de la zona 18, ya lo sabemos, una cárcel donde deberían de estar más o menos 1.500 personas y hay más de 6.000 privados de libertad. Cada sector deberían de haber entre 80 y unas 100 personas y hay 400, 500 y piquito de personas. Se le hizo entonces el hisopado y el examen a cada una de las personas que estaba, por ejemplo, en el sector del primer contagio acá en zona 18,
o simplemente se aisló a este privado de libertad. Sí es bueno definitivamente el que se esté previendo ya este tipo de medidas cuando se trasladen a hospitales, tal y como está previsto ahorita. Pero tengo otra pregunta, no sé la respuesta. ¿Y cuando se trasladen a audiencias no es igual de importante? Imagínate, por eso también ya se está pensando y ojalá que se pueda aprobar el hecho de realizar estas audiencias para que también la mora judicial no incremente, porque sin duda este año va a haber un aumento considerable. Julio, hay varios procesos que se paralizaron porque obviamente no se pueden llevar a cabo. El tema de las videoconferencias, estas videoaudiencias que se puedan llevar a cabo para continuar con el procedimiento. Pero también es cierto que entonces el sistema de justicia necesitaría un equipo para poder abastecer entonces, tener esas salas, poder llevar este sistema también, este circuito para la transmisión, y es una inversión que también esto requiere, ¿no? Propongo entonces con lo que dices lo siguiente, y esto directamente para las autoridades de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, que más de alguno de ellos seguramente nos está viendo, escuchando, le van a contar. ¿Quiénes son? Se preguntarán los televidentes o los radioescuchas. Bueno, son presidenta del organismo judicial, fiscal general de la República, ministro de Gobernación, director de la Defensa Pública Penal, director del INASIF. Hay que implementar las videoconferencias. Hay valladares legales, sí, yo lo sé también, pero como el principal valladar legal es el tema de la firma por la inmediatez procesal que se habla dentro del dogma jurídico penal en Guatemala, pues eso hay que suplirlo, hay que cambiarlo, hay que hacer los consensos inclusive con el Congreso para que esto sea válido y la firma sea electrónica, sea de otra manera. Esto nos ahorra el peligro de contagio, nos ahorra tiempo, nos ahorra el traslado, nos ahorra recursos y nos ahorra peligros hasta para el resto de la población guatemalteca. Tenemos que dar un salto en la justicia al siglo XXI. Definitivamente, eso es muy importante, Julio, que obviamente todos se pongan de acuerdo y que se pueda establecer la vía en la cual se puede ejecutar, pero que obviamente también se puede evaluar el tema de presupuestario para poner en marcha también este proyecto, porque sabemos que no es algo que va a salir gratis. Es correcto. También propongo entonces otra cosa. El sector justicia penal en Guatemala suele tener mucha ayuda de cooperantes como Unión Europea, Estados Unidos y otros países amigos. Entonces, ¿por qué no empezar con un plan piloto? ¿Y dónde? Se preguntará la gente. Aquí, en el preventivo de hombres de zona 18, que es el que alberga la mayor cantidad de privados de libertad. Probemos, es decir, hagámoslo y veamos si esto nos trae más eficacia, más efectividad, más celeridad en los procesos, porque tú mencionabas algo que es preocupante en este país, la mora judicial. Claro. Y con el COVID-19 ahora será una supermora. Definitivamente, Julio. Y obviamente también los protocolos que se deben seguir en los centros carcelarios mientras se llega a un acuerdo en cuanto a las medidas que se van a tomar en este caso, porque sabemos entonces el peligro que también y el riesgo que tienen los privados de libertad. Yo sé que en este tema hay personas que tendrán su propia opinión, pero que no se nos olvide que son seres humanos y que también tienen el derecho de la salud. ¿Cuáles son los únicos derechos humanos que tienen restringidos? Sus derechos políticos, es decir, el no poder votar, por ejemplo, si hay elecciones, y también el otro derecho que es la libertad de locomoción, porque están privados de libertad por una situación. Ahora, a ver, cuando vemos estas imágenes es importante decir lo siguiente, y usted va a ver unos datos en pantalla que son muy interesantes. Hay que reconocer algo, ¿no? Por su parte, el sistema penitenciario, a pesar de todas sus limitaciones, ha dado a conocer al menos su intención de equipar a los guardias y privados de libertad, como hemos visto en estas imágenes, con trajes de protección para cada diligencia, por lo menos en este momento, diligencias hacia hospitales. Es una medida que de implementarse se convertiría no solo en preventiva, sino que tal vez en algo positivo por parte de una de las instituciones más pobres del Estado guatemalteco, como es el sistema penitenciario. Hablar del sistema penitenciario y de sus privados de libertad en audiencia significa, Sandy, también un riesgo inminente para jueces, para fiscales, para defensores, para policías, para peritos, para familiares de los reos, para los guardias penitenciarios, para muchísima gente en general. Y considerando que el propio Ministerio de Salud se le ha complicado la compra de suministros para la prevención del COVID-19, yo tengo otra duda. Este tema da para muchas dudas. Por supuesto. ¿El sistema penitenciario podrá hacerlo rápido, a tiempo, comprar toda la cantidad de suministros que se necesitan para 21 cárceles, o le ganará el tiempo y los procesos burocráticos de la ley de contrataciones y compras del Estado? Y también yo a esa le agrego algo más. Dime. ¿Le alcanzará el presupuesto, Julio? Porque sabemos que, por ejemplo, el año pasado que se planteó y que ya luego pues se establece el presupuesto para cada institución,
nadie prevía la verdad esta situación y que obviamente trae un gasto más para poder atender esta crisis. Entonces, definitivamente hay prioridades, esta es una de ellas, y ojalá que se puedan continuar reforzando esos protocolos, Julio, porque en este momento son 2 casos que se han registrado, pero ojalá que estos no sigan incrementando, porque sabemos que se puede disparar de una forma considerable si esta situación no se logra controlar en los centros carcelarios. Una alerta roja temprana de un potencial foco de epidemia en medio de una epidemia como es el sistema penitenciario con sus 21 cárceles. Se queda el tema ahí para que usted saque mejores conclusiones que lo que hemos tratado de plantearle ahí en su casa. Vamos a hacer una pausa entonces, regresamos en breve. No cambie, ya sabes, somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía. Y hoy el director del sistema penitenciario giró instrucciones a todos los centros carcelarios que al momento que un reo sea trasladado a un hospital por sospechas de COVID-19, es necesario que tanto el reo como sus custodios se puedan utilizar también un traje especial para evitar el contagio del COVID-19. El director del sistema penitenciario, Luis Escobar, ha dado instrucciones a los 21 centros carcelarios para que al momento de llevar a un privado de libertad, sea hombre o mujer, hacia un hospital público por cuestiones de una cita médica, por quebranto de salud o porque realmente se debe hacer el traslado por razones de emergencia, siempre con el tema de salud de estas personas, tienen que hacerlo tanto el privado de libertad como el agente custodio con los trajes de seguridad desechables que tiene la institución para poderlos proteger de lo que sería un contagio del coronavirus COVID-19. Como se puede observar en las imágenes, al momento que el reo es retirado del centro carcelario, tiene que ir ya con el traje colocado, también obviamente con la mascarilla, y de la misma forma los agentes del sistema carcelario para poderlos llevar a la cita médica de los hospitales públicos, que hagan el chequeo o la revisión médica y poderlos regresar al centro carcelario, pero con el objetivo principal de evitar el contagio del coronavirus COVID-19. Importante agregar que a la fecha el sistema penitenciario registra en las 21 cárceles 26.142 personas recluidas. De estas, 13.686 están cumpliendo una condena y 12.474 están de forma preventiva. Obviamente la ley garantiza para estas 26.000 personas el derecho a la salud, por lo cual al momento de ser trasladados hacia cualquiera de los hospitales públicos tienen que hacerlos con estos trajes de seguridad especiales para poderlos cuidar y evitar lo que sería un contagio de COVID-19. Definitivamente extrañas imágenes, no ver a los guardias del sistema penitenciario protegidos, que qué bueno, pero ahí con las pistolas por encima de estos trajes especiales. A ver, hablemos del sistema penitenciario y este tema, ¿no? Siendo las cárceles tan vulnerables. Y perfilemos el tema con algunos datos que son importantes. ¿Sabe por qué? Más de 26.000 personas privadas de libertad, Sandy, albergan las 21 cárceles del país al día de hoy, haciendo del sistema penitenciario uno de los potenciales focos de contagio de COVID-19 más peligrosos y más latentes en Guatemala. A la fecha han sido 2 los casos positivos de COVID-19, pero ya luego en el análisis quiero que repitas algunas de las cosas que hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Sobre el misterio de estos contagios. Y estos se han detectado en 2 cárceles, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y el otro en el preventivo también de hombres, solo que de Quetzaltenango. El peligro se incrementa cada vez que los privados de libertad, junto con sus custodios, son requeridos en alguno de los tribunales o salas de audiencias para una diligencia judicial, cuando reciben encomiendas o algún tipo de visita. El hacinamiento de más del 350% en cada cárcel del país, en el cual conviven día con día los privados de libertad, incrementa no solo el peligro de contagio, sino que el mismo sea de una forma masiva y descontrolada. Entonces, 2 contagios han habido ya en el sistema penitenciario. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
¿Cómo se contagiaron, Julio? ¿De dónde salieron? Es que es la misma pregunta. En el primer caso, porque no hay una explicación hasta el momento que digan, bueno, en ese momento, recordemos, no hay visitas. Supuestamente. Estas se suspendieron. Entonces, la única forma en la que, hablando de algunas hipótesis que se podría dar, es a lo mejor por los custodios, podría ser, pero no se han dado casos dentro de ellos. Entonces, ¿cómo es que llega el coronavirus a la cárcel? Porque sabemos Pregunta sin respuesta, ¿eh? Exactamente, sabemos que no es que el virus, bueno, el viento se lo llevó, se quedó en el centro carcelario, llegó y le quedó... Científicamente no se ha demostrado esa teoría. No, y tengo yo otra, vaya, a ver. Llegó de una manera misteriosa el COVID-19 para infectar a un privado de libertad en preventivo de hombres de zona 18 y otro allá en Quetzaltenango. Y los demás privados de libertad, custodios, guardias, personal administrativos con los que convivió, ¿no se contagiaron? O sea, ¿cómo? ¿Estaban en una cápsula o qué es lo que pasó? ¿Y cuál es la medida que toman también? Es decir, ¿cuántas personas pueden estar en cuarentena o están en cuarentena? Porque obviamente sabemos que no es que esta persona, bueno, tiene su espacio aislado para estar, no es que en los centros carcelarios estén respetando el distanciamiento social, ¿de dónde? Porque sabemos que no hay opción, hay un hacinamiento grande. Preventivo de hombres de la zona 18, ya lo sabemos, una cárcel donde deberían de estar más o menos 1.500 personas y hay más de 6.000 privados de libertad. Cada sector deberían de haber entre 80 y unas 100 personas y hay 400, 500 y piquito de personas. Se le hizo entonces el hisopado y el examen a cada una de las personas que estaba, por ejemplo, en el sector del primer contagio acá en zona 18, o simplemente se aisló a este privado de libertad. Sí es bueno, definitivamente, el que se esté previendo ya este tipo de medidas cuando se trasladen a hospitales, tal y como está previsto ahorita. Pero tengo otra pregunta, no sé la respuesta. ¿Y cuando se trasladen a audiencias no es igual de importante? Imagínate, por eso también ya se está pensando y ojalá que se pueda aprobar el hecho de realizar estas audiencias para que también la mora judicial no incremente, porque sin duda este año va a haber un aumento considerable. Julio, hay varios procesos que se paralizaron porque obviamente no se pueden llevar a cabo. El tema de las videoconferencias, estas videoaudiencias que se puedan llevar a cabo para continuar con el procedimiento. Pero también es cierto que entonces el sistema de justicia necesitaría un equipo para poder abastecer entonces, tener esas salas, poder llevar este sistema también, este circuito para la transmisión, y es una inversión que también esto requiere, ¿no? Propongo entonces con lo que dices lo siguiente, y esto directamente para las autoridades de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, que más de alguno de ellos seguramente nos está viendo, escuchando, le van a contar. ¿Quiénes son? Se preguntarán los televidentes o los radioescuchas. Bueno, son presidenta del organismo judicial, fiscal general de la República, ministro de Gobernación, director de la Defensa Pública Penal, director del INASIF. Hay que implementar las videoconferencias. Hay valladares legales, sí, yo lo sé también, pero como el principal valladar legal es el tema de la firma por la inmediatez procesal que se habla dentro del dogma jurídico penal en Guatemala, pues eso hay que suplirlo, hay que cambiarlo, hay que hacer los consensos inclusive con el Congreso para que esto sea válido y la firma sea electrónica, sea de otra manera. Esto nos ahorra el peligro de contagio, nos ahorra tiempo, nos ahorra el traslado, nos ahorra recursos y nos ahorra peligros hasta para el resto de la población guatemalteca. Tenemos que dar un salto en la justicia al siglo XXI. Definitivamente, eso es muy importante, Julio, que obviamente todos se pongan de acuerdo y que se pueda establecer la vía en la cual se puede ejecutar, pero que obviamente también se puede evaluar el tema de presupuestario para poner en marcha también este proyecto, porque sabemos que no es algo que va a salir gratis. Es correcto. También propongo entonces otra cosa. El sector justicia penal en Guatemala suele tener mucha ayuda de cooperantes como Unión Europea, Estados Unidos y otros países amigos. Entonces, ¿por qué no empezar con un plan piloto? ¿Y dónde? Se preguntará la gente. Aquí, en el preventivo de hombres de zona 18, que es el que alberga la mayor cantidad de privados de libertad. Probemos, es decir, hagámoslo y veamos si esto nos trae más eficacia, más efectividad, más celeridad en los procesos, porque tú mencionabas algo que es preocupante en este país, la mora judicial. Claro. Y con el COVID-19 ahora será una supermora. Definitivamente, Julio. Y obviamente también los protocolos que se deben
pueden seguir en los centros carcelarios mientras se llega a un acuerdo en cuanto a las medidas que se van a tomar en este caso, porque sabemos entonces el peligro que también y el riesgo que tienen los privados de libertad. Yo sé que en este tema hay personas que tendrán su propia opinión, pero que no se nos olvide que son seres humanos y que también tienen el derecho de la salud. ¿Cuáles son los únicos derechos humanos que tienen restringidos? Sus derechos políticos, es decir, el no poder votar, por ejemplo, si hay elecciones, y también el otro derecho que es la libertad de locomoción, porque están privados de libertad por una situación. Ahora, a ver, cuando vemos estas imágenes es importante decir lo siguiente, y usted va a ver unos datos en pantalla que son muy interesantes. Hay que reconocer algo, ¿no? Por su parte, el sistema penitenciario, a pesar de todas sus limitaciones, ha dado a conocer al menos su intención de equipar a los guardias y privados de libertad, como hemos visto en estas imágenes, con trajes de protección para cada diligencia, por lo menos en este momento, diligencias hacia hospitales. Es una medida que de implementarse se convertiría no solo en preventiva, sino que tal vez en algo positivo por parte de una de las instituciones más pobres del Estado guatemalteco, como es el sistema penitenciario. Hablar del sistema penitenciario y de sus privados de libertad en audiencia significa, Sandy, también un riesgo inminente para jueces, para fiscales, para defensores, para policías, para peritos, para familiares de los reos, para los guardias penitenciarios, para muchísima gente en general. Y considerando que el propio Ministerio de Salud se le ha complicado la compra de suministros para la prevención del COVID-19, yo tengo otra duda. Este tema da para muchas dudas. ¿El sistema penitenciario podrá hacerlo rápido, a tiempo, comprar toda la cantidad de suministros que se necesitan para 21 cárceles, o le ganará el tiempo y los procesos burocráticos de la ley de contrataciones y compras del Estado? Y también yo a esa le agrego algo más. Dime. ¿Le alcanzará el presupuesto, Julio? Porque sabemos que, por ejemplo, el año pasado que se planteó y que ya luego pues se establece el presupuesto para cada institución, nadie prevía la verdad esta situación, y que obviamente trae un gasto más para poder atender esta crisis. Entonces, definitivamente hay prioridades, esta es una de ellas, y ojalá que se puedan continuar reforzando esos protocolos, Julio, porque en este momento son 2 casos que se han registrado, pero ojalá que estos no sigan incrementando, porque sabemos que se puede disparar de una forma considerable si esta situación no se logra controlar en los centros carcelarios. Una alerta roja temprana de un potencial foco de epidemia en medio de una epidemia como es el sistema penitenciario con sus 21 cárceles. Se queda el tema ahí para que usted saque mejores conclusiones que lo que hemos tratado de plantearle ahí en su casa. Vamos a hacer una pausa entonces, regresamos en breve. No cambie, ya sabes, somos a la medida. Es momento de conocer las noticias relevantes de esta jornada. Hoy la Municipalidad de Guatemala impulsó un proyecto con el que buscan llevar comida a las personas vulnerables de la ciudad capital. La Municipalidad de Guatemala, en conjunto con otras entidades, impulsan el proyecto Despensa para Compartir, que consiste en que las personas puedan donar alimentos a quienes no lo tienen. Hay familias en la ciudad de Guatemala que están con necesidad y sobre todo con la posibilidad de familias que tienen pan en su mesa, que lo puedan compartir con las familias que no lo tienen. Un poco más de 10,000 familias ya en el sitio, y calculamos que vamos a poder llegar a 25,000 familias para que 25,000 familias que tienen pan en su mesa lo puedan compartir con las 25,000 familias que no lo tienen. La forma en la que va a funcionar es una manera muy práctica, una manera en la que a través de un celular, a través de una computadora, pueden entrar al www.despensaparaCompartir.com. Allí van a encontrar un sitio. En el sitio se puede seleccionar distintas categorías, pero cada una de ellas lo lleva a una familia. Hay una fotografía de la familia, y una familia que tiene pan en su mesa lo puede compartir simple y sencillamente haciendo un clic. La idea es que las personas apadrinen familias necesitadas en medio de la crisis. Según informó el alcalde Quiñones, ya tienen más de 10,000 familias necesitadas ubicadas. Y poco más de 10,000 familias ya en el sitio, y calculamos que vamos a poder llegar a 25,000 familias para que 25,000 familias que tienen pan en su mesa lo puedan compartir con las 25,000 familias que no lo tienen.
Las personas que decidan apadrinar o contribuir con las familias pueden ingresar al sitio web www.despensaparaCompartir.com y allí encontrarán las imágenes de las familias y la forma de poder ayudar. Y es que el coronavirus sigue afectando también a servidores públicos. Este día se dio a conocer que tantos servidores y trabajadores del Ministerio Público como de la Superintendencia de Administración Tributaria pues presentaron casos de infección por el COVID-19. Vea la información. Este jueves se confirmó un nuevo caso de COVID-19. Es momento de conocer las noticias relevantes de esta jornada. Hoy la Municipalidad de Guatemala impulsó un proyecto con el que buscan llevar comida a las personas vulnerables de la ciudad capital. La Municipalidad de Guatemala, en conjunto con otras entidades, impulsan el proyecto Despensa para Compartir, que consiste en que las personas puedan donar alimentos a quienes no lo tienen. Hay familias en la ciudad de Guatemala que están con necesidad y sobre todo con la posibilidad de familias que tienen pan en su mesa, que lo puedan compartir con las familias que no lo tienen. Un poco más de 10,000 familias ya en el sitio y calculamos que vamos a poder llegar a 25,000 familias para que 25,000 familias que tienen pan en su mesa lo puedan compartir con las 25,000 familias que no lo tienen. La forma en la que va a funcionar es una manera muy práctica, una manera en la que a través de un celular, a través de una computadora, pueden entrar al www.despensaparaCompartir.com. Allí van a encontrar un sitio. En el sitio se puede seleccionar distintas categorías, pero cada una de ellas lo lleva a una familia. Hay una fotografía de la familia y una familia que tiene pan en su mesa lo puede compartir simple y sencillamente haciendo un clic. La idea es que las personas apadrinen familias necesitadas en medio de la crisis. Según informó el alcalde Quiñones, ya tienen más de 10,000 familias necesitadas ubicadas. Un poco más de 10,000 familias ya en el sitio y calculamos que vamos a poder llegar a 25,000 familias para que 25,000 familias que tienen pan en su mesa lo puedan compartir con las 25,000 familias que no lo tienen. Las personas que decidan apadrinar o contribuir con las familias pueden ingresar al sitio web www.despensaparaCompartir.com y allí encontrarán las imágenes de las familias y la forma de poder ayudar. Y es que el coronavirus sigue afectando también a servidores públicos. Este día se dio a conocer que tantos servidores y trabajadores del Ministerio Público como de la Superintendencia de Administración Tributaria pues presentaron casos de infección por el COVID-19. Vea la información. Este jueves se confirmó un nuevo caso de COVID-19 en un trabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria. El hombre estaba asignado al área administrativa y dio positivo mientras realizaba teletrabajo. Ahora suman 12 casos positivos del nuevo coronavirus en trabajadores del ente recaudador, de los cuales 3 se han recuperado y 9 continúan activos. De los 12 casos, 6 se registraron en el edificio Dubai Center de la zona 10 capitalina, 2 en la torre empresarial de la misma zona, 1 en la aduana El Florido, frontera con Honduras, 1 en la sede de San Rafael, zona 18, y 2 casos en personas que dieron positivo mientras realizaban teletrabajo. Por otra parte, autoridades del Ministerio Público confirmaron el segundo caso de COVID-19. Se trata de una mujer asignada a la Fiscalía Municipal de Tecumumán, ubicada en Ayutla, San Marcos. 9 personas que tuvieron nexos con ella fueron puestas en cuarentena. El primer caso del ente investigador se reportó el pasado 29 de mayo. En esa ocasión se trató de un trabajador del área de seguridad y 4 personas que tuvieron contacto con él fueron puestas en cuarentena. En Estados Unidos, poco a poco se han reaperturado diversos sectores comerciales y esto ha ayudado sin duda al tema de las remesas en nuestro país porque ya está teniendo una recuperación, según lo dan a conocer las autoridades bancarias. Contrario a lo que se esperaba, el envío de remesas comienza a recuperarse. Aunque se proyecta un crecimiento negativo, las cifras podrían cambiar para cierre de este año. Se había previsto, inclusive por el Fondo Monetario Internacional, y de alguna manera por nosotros. Eso querría decir que, ya estamos viendo la reapertura en Estados Unidos, 50 estados,
probablemente entonces la caída de las remesas no va a ser tan grande. Nosotros habíamos previsto una caída para este año de 9%, eso significaría más o menos 1.000 millones de dólares. En todo caso, concluyo diciéndoles que pareciera en este momento que la caída de las remesas no va a ser tan grande como se había previsto, y también esto depende de cómo se comporte el empleo en Estados Unidos y de cómo se vaya reaperturando los diferentes estados. En mayo el envío de remesas mostró una recuperación, pues se registraron 836.8 millones de dólares en comparación a abril, cuando fueron 690.8 millones. Como siempre, para nosotros un honor, un gusto y un placer poder estar y entrar a su casa para informarle, para analizar, pero sobre todo para que usted se quede pensando y sacando las mejores conclusiones, como siempre lo hace. Muchas gracias. Nos despedimos. Feliz noche, que descanse y lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Chao.